Buenas noches, bienvenidos todos a Tele Central. Luciana Geuna va a contar una noticia que tiene que ver con Cristina Kirchner y el pacto con Irán. Así es, se trata de la causa donde el juez Bonadío efectivamente pidió la prisión preventiva de Cristina Kirchner. Eso no se efectivizó porque tiene fueros parlamentarios, pero ahora nada indica que lo vayan a efectivizar ese desafuero. Pero lo cierto es que procesó con prisión preventiva tanto a la expresidenta de la Nación como al ex canciller, que le hizo una prisión domiciliaria, a Zanini y a otros miembros del gobierno kirchnerista. ¿Cuál es la información que es? Claro, ¿cuál es la información que es clave? Que la Sala 2 de la Cámara Federal acaba de ratificar todo lo actuado por el juez Bonadío. Recordemos que la expresidenta, las defensas de la expresidenta y el ex canciller Timerman apuntaban todo el tiempo a cuestionar la tarea del juez Bonadío en esta causa, que insistimos es la causa original de aquella denuncia que hizo Nisman antes de morir, y lo que dijo la Cámara fue que ratificaba todos estos procesamientos. Hay un cambio que es importante también de calificación. ¿Qué significa de calificación? Es el delito que le imputan. La Cámara lo que dice es que lo corrige de traición a la patria, lo deja en encubrimiento, que era el delito al que apuntaba Nisman cuando hace su denuncia. Los hechos que Nisman denuncia lo hacían pensar que era un plan de encubrimiento para encontrar a los verdaderos responsables, para juzgar a los responsables del atentado a la AMIA. Lo que la Cámara hizo fue ratificar el origen de aquella denuncia del fiscal, ratificar los procesamientos y las prisiones preventivas ordenadas por Bonadío y cambiar esta calificación. Traición a la patria es uno de los delitos. Es el delito más grave del Código Penal. Y fue bastante cuestionada esa calificación porque aplica para situaciones de guerra, ¿no? Claro, a ver, en el procesamiento y las prisiones preventivas de Bonadío, que están basadas sobre todo en un dictamen del fiscal Policita. Exacto. El fiscal de la causa ahora es Tayano. Bonadío había procesado y pedido la prisión preventiva para Delía, Cristina el desafuero, bueno, Zanini también, diciendo traición a la patria y encubrimiento. La Cámara lo que dice es, bueno, es solo encubrimiento. Lo que de alguna manera se puede leer también es que ratifica la primera denuncia de Nisman, que es la que tomó el fiscal Policita con las medidas de prueba que había pedido Nisman, y probó todo. Lo que dice la Cámara es, bueno, traición a la patria no. Cristina había usado su energía mediática y jurídica para defenderse de ese delito y no del de encubrimiento, que es justamente en el que más pruebas hay. Una de las defensas que está utilizando el kirchnerismo ahora involucrado en esta causa es cuestionar uno de los tramos del fallo de Bonadío, donde se habla del ex secretario general de Interpol, Noble, donde en su momento, cuando sale la denuncia de Nisman, Noble le dice a Timerman que la Argentina nunca había pedido levantar los alertas rojos que regían para los imputados acusados de ser los autores del mayor atentado terrorista que sufrió la Argentina, que es la voladura de la AMIA. Noble ahora sacó un comunicado a través de su Twitter, habló y dice que quiere declarar. Lo cierto es que en el dictamen de Policita se enumera todas las veces que lo buscaron. Que Interpol dijo que no iba a declarar Noble, que de alguna manera podían hablar los abogados. Noble dice, no entiendo cómo Bonadío no me buscó. Sí lo buscaron, Noble, lo buscó Policita y está muy bien explicado en su dictamen por qué no habló. Es algo que tiene que explicar Interpol. Más allá de lo que diga Noble, en el propio dictamen de Policita está probado cómo, después de firmado el memorando con Irán, las alertas rojas de Interpol, que son alertas que saltan cuando alguien cruza o intenta cruzar migraciones de un país al otro, salta un papel que dice si no está siendo buscado. Bueno, está probado en el dictamen de Policita que aparecían con una especie de leyenda abajo que morigeraba de alguna manera la alerta de captura de esas personas, ¿no? Más allá de lo que explica ahora Noble, que de golpe quiere declarar en la causa. Otro dato que por ahí es importante para esta causa judicial es, digamos, cuando la Cámara confirma estos procesamientos, en rigor quedan como muy cerca del juicio, de la elevación a juicio oral. El juez, cuando decide procesar y enumera los hechos y las pruebas por las cuales procesa a toda esta gente,
es porque ya cree que tiene la información, la semiplena prueba para elevarlo. La confirmación de la Cámara lo que hace es acercar a la elevación a juicio a este expediente. Y el dato adicional es la postura de la expresidenta sobre esta investigación es... primero dijeron que no iban a presentar ningún recurso de apelación, sí, pero bueno... ahí iba a apelar a organismos internacionales. Bueno, lo cierto es que ¿qué están diciendo? Que ellos quieren un juicio rápido, quieren que esto llegue rápido a juicio. Bueno, lo que está pasando es básicamente eso. Ahora queda en manos del juez Bonadío cuando clausura la instrucción, se llama esta primera etapa, y eleva la causa a juicio. Sí, falta para eso, ¿no? Porque va a declarar noble y pueden aparecer nuevos documentos. Sí, aparte están procesando mucha información de los medios. Bienvenido, Rodrigo Alegre, ¿cómo le va? Nico Lu, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, a ver, el fallo de la Sala 2 que ustedes lo acaban de mencionar, algunos datos que se conocen en los últimos minutos. Estaba el delito en su momento de Bonadío, por encubrimiento y traición a la patria. Revocaron el de traición a la patria y sumaron, importante, 2 delitos más. El de estorbo a un acto, digamos, oficial y abuso de autoridad. O sea, le agregaron 2 delitos más. Está hablando de la Cámara de un plan criminal para dotar de impunidad, así dice el fallo, a los iraníes. Hay bastante de la denuncia de Nisman. Exacto, eso, el plan criminal ese era la clave de la denuncia de Nisman, por la cual, que también fue la discusión después cuando Rafeca cerró la causa, no nos vamos a poner muy técnicos, lo que le decía es que la hechura misma de ese memorándum mostraba un plan criminal, por eso había que penalizarlo, más allá de si se había concretado o no. Lo cierto es que hace 2 días atrás hubo una audiencia importante en la Sala 2 donde expusieron todas las partes. La parte de la defensa de Zanini, la defensa de Cristina, la defensa del canciller Héctor Timerman y también la parte acusatoria, digamos, los creyentes, digamos, ¿no? Sí. La parte creyente. Ahí hubo una audiencia que duró por lo menos más de 6 horas. Hubo bastante entrecruce. De hecho, en varias oportunidades los jueces tuvieron que pedir calma a la sala porque hubo bastante cruces entre los diferentes abogados, la parte de la querella y la defensa, pero hay una carta que es esta en particular, que está fechada el 6 de enero del 2015. El 16 de enero, Perdón, 16 de enero, no veía el 1. 2 días después de la muerte de Nisman. 2 días después de la muerte de Nisman. 2 días después de la presentación de la denuncia. 16 de enero del 2015, estimado ministro Timerman, la carta es un relato de Roland Noble, donde cuenta de alguna manera la versión de Noble respecto al levantamiento de las alertas rojas o no. Y dice, en mayo del 2013, usted visitó la sede de Interpol para identificar formas en que Interpol y Argentina podían reforzar su cooperación en materia policial. Una vez más, usted trajo el tema de la AMI y las notificaciones rojas de Interpol. Usted pidió que Interpol deje en claro que cualquier esfuerzo por parte de Argentina e Irán para cooperar en el caso AMI en formas concretas no debería afectar la validez de las notificaciones rojas de Interpol. Usted ha declarado expresamente que la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, usted como ministro de Relaciones Exteriores y todo el gobierno argentino se mantendrán 100% comprometidos a que las notificaciones rojas de Interpol permanezcan en efecto. A ver, ¿qué pasa con esta carta en particular? Hay un mail que está valorizado en la prueba que tiene Bonadío y que presentó, y que lo que decíamos recién, hace 2 días en la audiencia en la Cámara apareció esta carta porque hay un mail interno, lo repetimos para que no se confunda, un mail interno de un miembro de la Cancillería al viceministro, que es este que estamos viendo, que por ahí se ve un poco borroso, pero dice, este es el texto que sale, cualquier cosa avisa. Se lo manda Pufo, esto es una prueba que está en el expediente, Pufo, que es un miembro de la Cancillería, a el viceministro Antonio Soaín. Esto el 16 de enero también. El mismo día de la carta que estamos viendo, y le adjunta la carta que Noble... Después que leyó Timerman. O sea, la carta de Noble a Timerman fue un armado en la Cancillería de Timerman. Empezó con el envío de un diplomático hacia el vicecanciller, y el vicecanciller se la mandó a Timerman. No fue de Noble a Timerman. O sea, de máxima, la carta la redactó la Cancillería Argentina. De máxima, la Cancillería redactó la carta de Noble que aparece publicada. De mínima, Noble... Bonadío. Claro, eso es lo que dice Bonadío. De mínima, la carta de Noble se la dieron antes a la Cancillería, antes que salga publicada en todos lados. Esto está valorizado en la prueba, en la foja 357 del procesamiento y prisión preventiva del juez Bonadío, y apareció esta carta en la audiencia hace 2 días
como otra de las pruebas que se agregaba. Este mail en particular apareció en esta pericia de casi 137 mails que tiene el juez Bonadío y que terminan, se están peinando, se están analizando y que van a seguir apareciendo correos. Pero Van apareciendo esta correos. prueba, ¿no? Sí. Porque Noble, que ya no era secretario general de Interpol, le mandó como mínimo esa carta a la Cancillería, es un dato. Y después, atención con el buen día. Porque en inglés dice good day. La carta original, ¿no? Sí. Good day, ¿se dice good day en inglés? No. No. Y la carta está en Noble- castellano y en inglés. Claro, good day. Hasta yo sé que no sé inglés, que no se dice good day. Noble estudió en Stanford, en Estados Unidos, y habla muy bien inglés. Eso es otra Y cosa aparte el comienzo de sospechosa. una carta casi de primer grado de Sí. inglés, ¿no? Eso es raro. Es raro. Good day. Sabemos es un dato. los métodos de Interpol. Que ya no era secretario general de Interpol, ya estaba fuera de funciones, y la carta, si la redactó con good day el señor Noble... Cualquiera que la haya sido otra cancillería es igual de grave. Bueno, no, pero la mandó en su mail privado al de Timmerman. No estaba más en Interpol. Esta es la carta que sale, dice el asunto el texto del mail. que sale. El Peor texto que todavía. sale. Bueno, tenemos el que está en inglés, con good day. Gracias, Good Rodrigo. night, Rodrigo. Gracias. Por supuesto que soy solidario con Bazán, pero Bazán es también víctima de la violencia institucional, que significa que su medio de comunicación fue uno de los que más alimentó durante años con sus zócalos esas manifestaciones que en las calles fueron generando un clima político de confrontación, presidente. Bazán no solamente ha sido víctima de un grupo de inadaptados, ha sido víctima del grupo en el que trabaja, que proclamó el periodismo de guerra. Eso también es violencia. El periodismo de guerra es una manifestación que también altera el proceso democrático. Leopoldo Raúl Guido Por Moró, supuesto que soy solidario. lo estábamos escuchando, avaló que hayan querido matar a nuestro compañero Julio Bazán. Que hayan querido matar, lo digo porque el propio Julio dijo, me quisieron matar. Le tiraron carbón ardiendo de una parrilla que estaba ahí mientras él cubría la marcha de la reforma previsional. Lo apedrearon hasta que se pudo esconder en el subte a Julio Bazán, que tiene 71 años, igual que Moró, y que cubrió de todo. Ahí estamos viendo el momento en que lo agreden. Le pegan patadas, le tiran, insisto, y se lava ardiendo, digámoslo así, porque es carbón ardiendo en la cabeza. Julio quedó internado y el señor Moró, con su retórica habitual, que es buena, por algo lo eligió Cristina Kirchner en un momento en que no tiene voceros, dice primero que se solidariza con Bazán y después le echa la culpa a este canal de haber hecho eso. La verdad que no resiste el menor análisis. Ahora vamos a contar quién es Leopoldo Raúl Guido Moró, y que después de ese discurso hubo murmullos dentro de la Cámara de Diputados. Porque hasta lo que dijo Moró, que es justificar la agresión a Bazán, diciendo que en realidad esto fue generado durante años por los zócalos de la televisión, de este canal o de Canal 13. Yo creo que Moró entró a este canal más veces que yo. Porque es una figura política que tiene una carrera que empezó como mínimo en el 83. Él militaba en el radicalismo en el 60, porque lo echaron y no tuvo la valentía ni siquiera de enfrentar la comisión de ética cuando lo echaron. Entró un montón de veces acá. Ahora, que acusa a los medios de haber generado un clima de violencia y de guerra y que por eso fue agredido nuestro propio compañero, ¿por qué no se la denuncia, Moró, de todo esto? No la va a hacer porque ahora, después de un tape, te vamos a mostrar todas las barbaridades que dijo Moró durante los últimos años y cómo fue un saltimbanqui y cómo sobre algunas cosas tal vez, y esto es una opinión personal, debería callarse. Que haya justificado la agresión a Julio Bazán justo además el día que Unidad Ciudadana hace una conferencia de prensa porque fue víctima un dirigente de San Martín también de violencia, es como dispararse a los pies. Dispararse es una metáfora, Moró. El que está avalando la violencia es el dice me solidarizo con Bazán y después dice la culpa la tiene Julio Bazán. En resumen, vamos a ver un tape sobre la carrera
meteórica y saltimbanqui en el último tiempo de Leopoldo Raúl Guido Moró. Bazán no solamente ha sido víctima de un grupo de inadaptados, ha sido víctima del grupo en el que trabaja, que proclamó el periodismo de guerra. Eso también es violencia. Así justificó el diputado Leopoldo Moró las agresiones al periodista de TN Julio Bazán. Las expresiones del histórico dirigente radical, devenido ahora en kirchnerista, fueron repudiadas por sus colegas y por la Asociación de Entidades Periodísticas. Sus dichos van en la misma línea que su accionar dentro del recinto en los últimos días. El jueves 14 de diciembre, el día de la sesión fallida por la reforma previsional, protagonizó un escándalo en el atril del presidente de la Cámara, Emilio Monzó. Lo curioso es que él mismo se había desempeñado en ese mismo cargo durante el final de la presidencia de Alfonsín, en la época de la hiperinflación. Entre 1983 y 2005 fue legislador ininterrumpidamente. Primero diputado, después senador y más tarde nuevamente diputado, siempre representando a la Unión Cívica Radical. Decía, señor presidente, que nadie puede pretender enseñarle al radicalismo cómo desarmar la estructura de la oligarquía y el imperialismo. En esos años fue presidente de la Comisión de Reglamento, es decir que conoce a la perfección qué actitudes se permiten dentro del recinto y cuáles no. Levantemos la reunión, presidente, no juguemos toda la noche a la ruleta rusa con la democracia argentina. En el medio, en 2003, fue el candidato de la UCR a la presidencia, enfrentando justamente a Néstor Kirchner. El presidente Kirchner está dejando de lado la oportunidad que significa, a través de la Unión Nacional, llevar adelante las transformaciones. 15 años después, fue electo como diputado por el Frente Unidad Ciudadana, liderado por Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal de Ética del Radicalismo decidió expulsarlo del partido por considerarlo un integrante de un régimen populista, autoritario, oportunista, corrupto, impostor e ineficiente. Ahí estábamos viendo parte de la carrera política de Moró, alfonsinista, que en algún momento hasta incluso fue clave para la votación de la 125. Él, junto a un dirigente radical, fue el que logra el empate de la 125, que después desempata Julio Cobos. Leopoldo Moró, desde hace décadas, tiene mucho interés en el ANSES. Mucho interés en el ANSES. Y tengo muchas fuentes que esto lo avalan. Él se interesó mucho en manejar siempre la gerencia de legales o de tener influencia y empleados, contratos, le dice él, en esa gerencia desde que Melchor Pose, que después fue intendente de San Isidro, era el titular del ANSES. Moró es de San Isidro, radical hasta que dejó de serlo. O sea, fue presidente de la Cámara en la hiperinflación, después fue miembro de la Alianza cuando la Alianza le rebajó el 15% a los jubilados. Hay que decir que esto Moró lo criticó públicamente. Y después fue candidato contra Néstor Kirchner y ahora está en Unidad Ciudadana, donde los diputados de ese partido, del kirchnerismo, rechazaron el 82% móvil. Lo que no perdió durante estos años, que la coherencia la perdió, fue el interés que tuvo siempre en la ANSES. Moró, y esto lo sabe la política, y hasta se lo dijo Elisa Carrió en la sesión pasada, no en esta, le dijo, vos sos dueño del ANSES. Moró hoy justificó la agresión de nuestro compañero Julio Bazán, que él mismo dijo, me quisieron matar. Yo el otro día hablé con él y Bazán decía, yo cubrí la primera ronda de las madres, Eve me dio un beso en la frente. Esto no significa nada, pero Moró es eso que están viendo ahí. Una persona que dice que alguien que fue agredido con ceniza caliente en la cara, apedreado, puteado, quedó internado, es víctima del medio en el que trabaja. Además dijo que se decía periodismo de guerra y que eso generaba violencia.
está demasiado enojado como para tener la razón. También Moró está nervioso porque Elisa Carrió y otro grupo de diputados lo denunciaron por intentar frenar la sesión anterior a esta de la reforma previsional. Y como decía el tape, él no solo fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante la hiperinflación, cuando los jubilados se morían de hambre, sino que además fue titular de la Comisión de Reglamento Parlamentario. O sea que pocas personas como él conocen las reglas de la Cámara que él intentó romper. Ahora directamente rompió la regla de la ética. Esto es una opinión personal. Le mandamos un cariño grande a Julio Bazán. Obviamente. La pasó y la está pasando mal todavía. Es una situación insoportable e injustificable la que vivió. Estamos en el móvil con Graciela, con la diputada nacional Graciela Ocaña, porque los diputados siguen sesionando y tienen también una jornada larga. ¿Cómo le va, Ocaña? Buenas noches. Acá Nico Viñaski y Luciano Jauna. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En principio, lo primero ahora, después vamos a hablar del tema que están votando en el Congreso, pero le queríamos preguntar sobre esto que dijo Moró hoy. ¿Cómo lo vio? ¿Qué opina sobre eso? Mira, yo creo que evidentemente la violencia que se ejerció sobre periodistas, sobre ciudadanos, sobre las fuerzas de seguridad el otro día, tienen que ser repudiadas sin ponerle ni luego un pero, digamos, porque creo que son prácticas que la democracia no puede aceptar y en ese sentido, la verdad, quiero enviar la solidaridad, hoy todo el cuerpo lo ha hecho, con Julio Bazán y con todos los periodistas que fueron agredidos, varios del medio en ustedes, y fundamentalmente también señalar que fue recordada justamente la trayectoria de Julio y su lucha en dictadura justamente por la defensa del periodismo y ejercerlo. Sí. Y aquí lo recordó la diputada Camaño hoy en la sesión. Así que la verdad que es lamentable, pero bueno, es lo que muchos entienden. Esta semana lo hemos vivido mucho aquí en el Congreso. Queremos hacer lo que, digamos, de imponer la fuerza en vez de la discusión, que es el Parlamento, el ámbito obviamente natural de las discusiones y también de la búsqueda de consensos. Ocaña, le pido un minuto porque ahora sí vamos a hablar de lo que está pasando hoy en el Congreso con usted, pero Franco Mercurio, nuestro compañero, va a hacer un mini resumen del tema presupuesto. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, exactamente, porque hoy se van a aprobar dos leyes, la de responsabilidad fiscal y consenso fiscal. Es el acuerdo que firmaron 23 de los 24 gobernadores del país con el gobierno nacional, con el presidente Macri, salvo el gobernador Rodríguez A. de San Luis. Ya tiene media sanción en el Senado y por eso hoy se convierte en ley en la Cámara de Diputados, para que las provincias y la nación no se endeuden. Es parte de esta responsabilidad fiscal y también la forma en que se van a repartir los recursos de los impuestos entre la nación y las provincias. Se trata ahora del presupuesto 2018. Va a tener media sanción probablemente en la Cámara de Diputados y la semana que viene este presupuesto se va a tratar en el Senado de la Nación. Hay 3 puntos para contar. Por un lado, el crecimiento que dice el presupuesto va a ser del 3,5%, dice el gobierno. Hubo críticas, por ejemplo, de Kicillof, muy duras al presupuesto, sosteniendo que no habían cumplido las metas del 2017 y además diciendo que era imposible el presupuesto armarlo con las reformas económicas que estaban justamente aprobando en estos días, la reforma tributaria y la reforma previsional. La inflación estimada de este presupuesto 2018 es de 15%, 15,7%, y las metas del Banco Central son del 10%. Kicillof, cuando dice que no cumplieron, habla sobre todo de la inflación, justamente, porque la inflación del presupuesto para este año iba a ser de una inflación del 17% y finalmente va a terminar en un 22-23%. Kicillof dijo 26%. Esto por el lado del kirchnerismo, que ya manifestó que va a votar en contra del presupuesto. En cambio, el Frente Renovador va a acompañar al oficialismo con su voto, al igual que el bloque Argentina Federal y por supuesto que los 105 diputados de Cambiemos, que también van a dar media sanción. Por eso, a diferencia de las otras leyes, no peligra el número para la aprobación del presupuesto 2018, y también se trata el impuesto al cheque, que va a ser prorrogado otro año más, y este impuesto va a ser el que va a financiar
la ANSES, ¿no? Porque ya no va a ser el impuesto a las ganancias, por eso les decía que hay una modificación en la forma en que se reparten los impuestos de la nación, las provincias y también que van para la ANSES, y será el impuesto al cheque que va a ir año a año disminuyendo. Van a poder las empresas deducirlo de ganancias hasta tratar de eliminarlo en los próximos 4 años. Muchas gracias Franco. Diputado Ocaña, ¿sigue ahí? Sí, estamos acá. Ahora vamos a hablar de la ruta del dinero acá, que hay novedades que tienen que ver con una denuncia que usted hizo. No sé si quería agregar algo más sobre la ley del presupuesto o algún punto para destacar que usted crea destacable. Sí, mira, creo que muy bien Franco lo explicó, las líneas básicas del presupuesto. El presupuesto, como todo el mundo lo sabe, es la ley de leyes, es la que establece las prioridades en la inversión que hace el Estado, en la plata que todos los argentinos aportamos a través de nuestros impuestos. En ese sentido, el resto del paquete de leyes que se va a tratar y que busca poder generar crecimiento económico y fundamentalmente bajar impuestos, que es una de las demandas de toda la sociedad. Y en ese sentido hay un compromiso de la Nación y de las provincias en este reparto y de crecimiento del 3,5%, que es un crecimiento importante que se suma al crecimiento que los mismos números del INDEC están confirmando para este año de más del 3%. Así que creo que es muy importante y va a tener el acompañamiento de la mayor parte de los diputados de esta casa. Ocaña, ahora sí, vamos a la ruta del dinero. Acá usted hizo denuncias en Uruguay y se conoció en las últimas horas que la justicia de Uruguay está pidiendo la extradición entiendo que de Lázaro Báez y de Daniel Pérez Gadín, el contador de los hoteles de los Kirchner, que está preso en Ezeiza. Yo lo que pensaba cuando leía la noticia es cómo Uruguay avanzó más que la Argentina en esta causa, ¿no? Que ya está pidiendo las extradiciones porque probó que con parte de la plata de la ruta del dinero acá se compraron 2 campos importantes, ¿no? En Uruguay. Esta denuncia la llevó usted con Manuel Garrido. Así es. Nosotros luego de que ustedes presentaran el caso en el programa Periodismo para Todos, hicimos esta denuncia tanto en Uruguay como en Suiza, que también determinó luego muchas de las cuentas que aparecieron en el caso de la fundación de la familia Báez, que estaba a nombre también, cuentas a nombre de sus hijos. Y básicamente, ha permitido que la justicia uruguaya avance. Nosotros hemos presentado no solamente la denuncia, también una cantidad de documentos en donde consta parte de los documentos públicos de la causa judicial, entre ellos la declaración de Fariña. Y fundamentalmente creo que es importante porque estos campos hoy están embargados por la justicia uruguaya y nosotros creemos que es importante también recuperar el dinero en conjunto con poder lograr esta colaboración con la justicia uruguaya para que Pérez Gadín y Lázaro Báez también respondan por el lavado de dinero en ese país. Diputada Ocaña, en estos días, volviendo al tema del Congreso, en esta semana fue una semana muy fuerte, la semana pasada obviamente también, usted de alguna manera estrenó su cargo de diputada nacional del Frente Cambiemos, ¿no? Por la provincia de Buenos Aires. Y le tocó como primer proyecto relevante la reforma previsional. ¿Usted está conforme con la ley y con cómo funcionó este proyecto, Cambiemos en este proyecto? El proyecto no puede verse por sí, porque el proyecto es parte de este conjunto de leyes que estábamos charlando, que estamos tratando, por ejemplo, 3 de ellas en el día de hoy, y que es parte de un acuerdo que han hecho 23 de los 24 gobernadores, más el gobierno nacional, y que básicamente busca generar un sendero de inversiones y de crecimientos y de resolver problemas que son históricos como el desfinanciamiento del ANSES.
problemas que, por otra parte hay que decirlo, no los creó este gobierno, sino que vienen de una serie de decisiones que comenzaron en los 90 y que continuaron después durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que Cambiemos, lo que los diputados que hemos acompañado este proyecto queremos garantizar es un piso de suba de las jubilaciones de acuerdo a el crecimiento económico del país en parte y también de la inflación, para que las jubilaciones no pierdan su capacidad de compra. Y fundamentalmente creo que tiene que ver justamente con esta discusión general donde en este nuevo reparto de fondos de impuestos se veía afectado los fondos del ANSES. Entonces, de esta forma se evita, digamos, en esta discusión y se garantiza el financiamiento a futuro del sistema previsional. Creo que también hay que poner y discutir seriamente todo el sistema. Esta ley ha garantizado el 82% móvil y que va a permitir en enero que más de 1.200.000 jubilados de todo el país vean un aumento de más de 500 pesos en sus jubilaciones y pensiones, esto sin contar con los ajustes posteriores, y creo que esto es importante. Porque hemos garantizado el 82% del mínimo vital y móvil y esto ayuda a mejorar muchas jubilaciones en el país, como le decía. Esto se suma a otras leyes que el gobierno de Cambiemos ha propuesto el año pasado, la ley de reparación histórica, también que ha llegado a más de 1.200.000 jubilados y que también ha mejorado, en muchos casos duplicado prácticamente las jubilaciones que venían recibiendo muchos adultos mayores. Así que creo que esta ley debe verse en ese contexto. Sin duda tenía un problema que era el empalme, el gobierno lo ha reconocido, por eso ha otorgado este subsidio que se va a pagar en marzo, pero creo que, y le digo que usted sabe el compromiso que yo tengo con estos temas, y que vamos a seguir trabajando para mejorar, por supuesto, los ingresos, pero también los servicios que los adultos mayores tienen que recibir por parte del Estado. Y estoy hablando no solamente de las jubilaciones, sino también de las prestaciones médicas y sociales que tienen que estar y a la altura de la calidad que nuestros adultos mayores necesitan. Y la foto de esta semana, más allá del proyecto y la discusión, el debate sobre el proyecto en sí mismo, también fue lo que pasó afuera en dos núcleos. El principal claramente fue la violencia. Lo de esta semana le quería preguntar eso, ¿qué ve usted en esas dos fotos que se vieron del lado afuera? Primero la foto de la tarde con una violencia extrema, estructural, desatada, descontrolada de muchos grupos políticos, y después lo que pasó a la noche cuando otra vez parte de la sociedad se expresó con las cacerolas. Mira, yo creo que la sociedad, por supuesto, como ciudadanos tenemos garantizado el derecho de expresión y la expresión pacífica de los reclamos o de las posiciones son totalmente legítimas. El problema acá es que hubo intentos de algunos grupos políticos de impedir, por un lado, que el Congreso pudiera reunirse, porque esto lo vimos durante toda la tarde, no solamente el jueves de la semana pasada, sino también este lunes. Y bueno, y de generar un clima de violencia. Y yo creo que eso es totalmente repudiable, porque en la democracia son las instituciones las que deben resolver estos problemas. Y aquí, vuelvo a decir, esto no es una decisión de un gobierno o del gobierno nacional, esto es un acuerdo que involucra a todas las provincias argentinas y que, bueno, que busca un sendero de crecimiento y resolver esos problemas de fondo. Así que me parece que la violencia como metodología política, aparte en la Argentina, no solamente debe ser rechazada, sino que cuando uno analiza en perspectiva histórica, ha sido muy mala para todos los argentinos. Ocaña, volviendo a los casos de corrupción, usted los denuncia hace muchísimos años en tribunales. Al día de hoy hay 21 presos que cayeron en prisión en el último tiempo. ¿Esto usted cree que es por una especie de cacería, como dice el kirchnerismo? ¿Son causas que tienen pruebas? Usted habló hace poco de Cristóbal López como el mayor evasor de la AFIP de los últimos años.
Yo creo que en todas tienen pruebas. Aquí hay jueces de la República que están actuando, que no solamente, digamos, actúan por sí, sino que tienen a su vez las cámaras que revisan los fallos, como en el caso de hoy, donde ha sido confirmado plenamente el fallo del doctor Bonadío, entendiendo, cambiando, bueno, el tema de la traición a la patria, pero sí respecto de los elementos que la causa tiene. Creo que evidentemente ningún juez de este país va a detener a alguien si no tiene elementos y pruebas, porque sabe que lo que está en riesgo es su propia carrera judicial. Y lo que hay acá es un montón de denuncias que incluso se iniciaron en el gobierno anterior, que lamentablemente no habían avanzado en la justicia. Vaya a saber las presiones que también deben haber recibido jueces y fiscales para que esto no suceda. Hubo jueces como Bonadío que fue desplazado por allanar oficinas de los Kirchner. Sí, o fiscales o el mismo procurador general por allanar el departamento de Amado Vudú. Sí. Y aparte, bueno, hemos escuchado distintas escuchas donde la actual senadora Cristina Fernández incluso señalaba que había que apretar a los jueces y a los fiscales. Entonces yo creo que hoy los jueces están actuando libremente y esto es bueno porque todos queremos un poder judicial independiente que tome las decisiones no con tiempos políticos sino con los tiempos judiciales. Creo que tenemos que trabajar todos para cortar esos tiempos, para que la justicia llegue en términos de lo que es normal y racional y no después de 15 o 20 años. Y me parece que hay que respetarla. Entonces, aquí no hay presos políticos, no hay cacería. Hay una justicia que está actuando y creo, y a mí me parece, usted sabe, Nicolás, muchas de esas causas, ustedes han trabajado en muchas investigaciones, nosotros hemos trabajado también, tienen que ver con eso, con hechos delictivos que lamentablemente le costaron mucho dinero a los argentinos. Y muchas de las leyes que hoy estamos tratando o que hemos tratado esta semana y se han tratado a lo largo de estos 2 años tienen que ver con esos desmanejos y con ese saqueo que vivió nuestro país. Le hago la última pregunta y le agradecemos por atendernos en medio de la sesión. Usted, senadora, no es diputada, pero ¿qué opina del pedido de desafuero y detención de Cristina Kirchner? ¿El Senado debería tratarlo y hay jurisprudencia o argumentos como para sostenerlo? Mire, yo creo que el Senado debería tratarlo y debería resolverlo. Lamentablemente el Senado tiene una posición distinta a la de la Cámara de Diputados. Y en ese sentido creo que es malo porque en un clima donde la sociedad quiere transparencia, quiere buenas instituciones, bueno, temo que el Senado pueda convertirse en una especie de aguantadero. Hoy también se conoció, por ejemplo, que la Fiscalía ha pedido 4 años de prisión para el senador Menem. Que ya va a ir por su tercera condena. Y ni así se tramita su desafuero. Porque, digamos, si no, nunca va a suceder nada. Los desafueros no son atendidos en el Senado porque consideran que hasta que la condena no esté firme, y todos sabemos que para que esté firme los años pasan. Y la verdad me parece que no puede convertirse el Senado de la Nación en un aguantadero. Le agradecemos muchísimo, Graciela Ocaña, por la entrevista. No, gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Ahí está, nos está escuchando Franco Mercuriali desde Estudios Centrales de TN Central. Sí, exactamente. Copia los chistes, Luciana. Lo único, bueno, está esperando el fin de semana. Le estoy poniendo humor a una noticia que es malísima. Todos los argentinos en esta época del año, en general, con usted, el que puede ahorra, trata de, digamos, se está terminando el año, planifica, piensa, bueno, si ahorre, bueno. Sí, también no es cierto, ahorren dólares porque está cada día más caro. También es cierto que estaba atrasado, Luciana, el dólar, pero... Perdón, eso voy a contestar a Lola Nata. Ese es es lo de siempre el mismo verso, Franco, ¿estamos atrasados? No culpes al mensajero. No, mira, el dato es que hace 6 días de forma consecutiva que viene subiendo el dólar. En este caso fue la suba más importante. Tuvo 20 centavos de suba. Terminó cerrando 18 pesos con 23 centavos. Y estamos hablando de un presupuesto para el año que viene. Ese es el dato alentador que te quería dar, Luciana. El gobierno piensa que para el 2018 el dólar va a estar en 19 pesos. Con lo cual, por lo menos en los pronósticos que tiene el gobierno,
que en este 2017 los cumplió, es decir, el dólar no tuvo grandes sobresaltos. Para el año próximo también el gobierno está pensando en un dólar en torno a los 19 pesos. ¿Cómo dijiste, Luciana? El dólar a 19 pesos ¿para cuándo? Para el 2018. En el presupuesto porque eso es pasado mañana, Franco. Eso es dentro de una semana. Pero el presupuesto que están votando los diputados ahora, que van a aprobar los senadores la semana que viene, contempla para lo que es el transcurso de todo el año 2018 un dólar a 19 pesos. Se supone tan que mal no vamos a estar. Terminando el 2018, el gobierno esperaría tener un dólar en torno a los 19 pesos. Te hago una pregunta, pero te estoy interrumpiendo mucho. Pero no sé si te acordás, esto es a prueba de memoria, si no te acordás no pasa nada. Sí. ¿Cuánto era lo que habían puesto en el presupuesto para este año del monto 17 del dólar? pesos. Que duró hasta esta semana. Claro, pero no estuvo mal, está terminando el año, por eso te digo, cumplió dentro de todo el presupuesto. Le falló no es tanta la diferencia. Pero te quería decir, por ejemplo, para que veas en la parte privada, en el ROFEX, en el mercado a futuro del dólar, para marzo están contemplando un dólar de 18,03 pesos. Con lo cual, lo que hay ahora es una movida de fin de año que entre la incertidumbre que generó la semana pasada, ¿no? Los incidentes, el contexto político, esto dicho por los analistas, ¿no? La situación puntual de las empresas que suelen comprar dólares para girar dividendos al exterior, la demanda de la oferta chiquita, digamos, turística, que también se da en esta misma época del año, es lo que impulsa la divisa. Y además el hecho de también sube un día, la gente va a compra, sube otro día, la gente se empieza a asustar, se preocupa y sube de a centavos. Pero no parece ser un problema para el gobierno y te voy a dar otro dato más. Las reservas del Banco Central hoy compró 139 millones de dólares y están por encima de los 56.000 millones de dólares la reserva del Banco Central. Hoy este no es el problema para el gobierno, sí tal vez el endeudamiento, dicen algunos, pero no puntualmente la cotización de la moneda. 18.23, la suba sí fue importante de 20 centavos, hay que ver qué pasa mañana y si la semana próxima se tranquiliza esta suba de la moneda estadounidense para que no te ponga nervioso. La gente que se va de vacaciones a Uruguay, a Brasil, a Chile está muy contenta, seguramente, por ¿no? También puede haber subido, ¿no? Porque hay más demanda que oferta. Franco, ¿compramos dólares o no vos que sabés? No, ni loco te contesto Animate, eso. No, si yo lo pienso a veces para mí, aparte, por ejemplo, los que tienen que hacer operaciones inmobiliarias, también es un... Le cambia este pesito, le cambia la vida. Totalmente. Además, digamos, ahí un boom de los créditos suba, obviamente mucha gente está esperando que termine de salir el crédito del banco, todo ese tiempo que va pasando vos tenés que ir ahorrando porque el banco te presta, no sé, un 70, un 60% de la vivienda que vayas a comprar, el resto lo tenés que ir ahorrando vos, con lo cual cada suba que tiene el dólar implica o impacta directamente la dificultad para alcanzar el dólar. Son 20 centavos, es mucho para el día de hoy, pero te reitero, veníamos de un dólar igualmente atrasado, muchos creen que debiera estar en una cifra mayor y el mercado del ROFEX que mide el futuro está hablando para marzo de un dólar en torno a estos valores, con lo cual no hay, digamos, no es noticia grave, digamos, la suba del dólar, más allá del día de hoy que sí se vuelve noticia porque 20 centavos es un impacto grande, pero veníamos cumpliendo cerca de lo que el gobierno venía prometiendo en el presupuesto 2017. Y te reitero, para el año que viene, dólar a 19, dice el presupuesto que están votando ahora, a esta hora de la noche, los diputados. Gracias, Franco. Respondiste como los economistas que no se juegan, pero hiciste bien. Sos periodista, era un chiste creo que yo te había preguntado. Vamos a la tanda y después Nacho Otero va a contar el testimonio fundamental que cambia el caso Maldonado. Determinó una parte de un relato. Después de la pausa. Matías Santana es el testigo en el caso Maldonado que había dicho que desde arriba de un caballo y con binoculares había visto cómo la gendarmería se había llevado a Santiago Maldonado. Ahora vamos a hablar de ese tema porque está en rebeldía, lo están citando a declarar. Ahora vamos a contar por qué. No aparece, no sabemos si los binoculares no encuentra jugado, pero vamos a hablar con Nacho Otero de un testimonio que de algún modo, según fuentes judiciales, a pesar del hermetismo que siempre hay en el juzgado de Gustavo Geral, modificó la causa Maldonado. El famoso testigo es, buenas noches, ¿cómo están? Hola, que, Nacho. ¿Volviste? que muchas veces, no tengo celular, ¿verdad?
que muchas veces se había hablado respecto a en qué momento había ingresado a la causa. Lo cierto es que ingresó mucho antes de lo que en su momento se había pensado, porque fue uno de los testimonios que en su momento había aportado la APDH a través de uno de sus representantes en la provincia de Córdoba. Recordemos que el testimonio incluso le valió una repercusión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Qué a la había dicho Argentina. supuestamente el testigo de antes? Lo que había dicho en el testimonio que aporta la APDH es que él estaba cerca de Maldonado, que cruzaron el río juntos, que él lo logró hacer y que Maldonado lo intentó pero no pudo hacerlo, y que él había visto cómo a Maldonado se lo llevaba a la gendarmería. Esto había dicho el testigo ante, o por lo menos lo que se sabía hasta este momento, es que había contado esto ante la APDH y esto estaba incorporado a la causa mucho después, mucho antes incluso de lo que luego se comentó, ¿no? Uno de los principales testimonios, casi en paralelo al de Santana, fue incorporado. Lo que sucede es que ahora el juez Gustavo Geral, que es el que lleva adelante la causa, por lo menos hasta que termine el año, luego de la recusación del juez federal Guido Otranto, lo que hizo fue ir hasta la localidad de Puyén después de varios intentos truncos de comunicarse con él y de hacerlo ir al juzgado. Sí, recordemos, esto es en la causa que tiene el juez Guido Otranto, en donde Santana... Perdón. No, estábamos hablando todavía de... Perdón, estoy haciendo... Parecemos, estamos hablando del testigo. Estoy haciendo televisión, estoy haciendo periodismo en vivo y me desconcentré porque estaba recibiendo la información. Somos los tres chiflados. Perdón. Bueno, la cuestión es que va de iba a decir es viernes, pero no. luego ni siquiera es de viernes. la gestión trunca de hacerlo declarar en el juzgado. No se sabe ahí, bueno, hay distintas interpretaciones y distintas informaciones, rumores, de que en realidad este chico, que es un chico de 20 años, Naimán Piquilmán, no quería ir hacia Esquel por una interna con la comunidad Los de Resistencia Cuyame. Claro, él iba bastante y ya no va más. No. La cuestión es que, bueno, el juez Geral le tomó declaración en su casa y lo que esta persona dice, relata todo el episodio del cruce o la huida, que es como se llama en la causa, al momento en el cual los integrantes de la comunidad van hacia el río, en el momento que Gendarmería ingresa a la comunidad, y dice que él llega hacia el río con Maldonado luego de haber escuchado el grito de replieguense. Ahí llega, se tiran al río, él primero se tira y queda enredado con unas ramas de sauce que se logra desenredar. Él dice que mide 1,90 m y que el río... El río tiene profundidades que son muy distintas en lapsos muy cortos de espacio. Entonces, él se logra desenredar, intenta cruzar el río y dice, incluso relata sobre lo que tenía puesto, ¿no? Que él tenía una campera de invierno muy pesada, que en un momento se la tuvo que sacar porque se sentía que el agua la hacía muy pesada y se la tuvo que sacar para no ahogarse, y que después en un momento se logra entregar a la corriente. Es decir, había que tener un conocimiento de la corriente y del río bastante minucioso como para poder realizar el cruce. Por más de que el río era un río no había mucha distancia entre orillas. Claro, y que ni bien cruza, se tiene que desvestir del frío que tenía. Exactamente. Y bueno, lo que dice que lo ve a Maldonado, que lo incita a que cruce la orilla, pero que no puede. Él dice, Peñi, vamos, le grita, hermano, vamos. Y él dice que no puede. Había entrado en un momento del río y después vuelve. Después vuelve sobre sus pasos, se queda agachado en una vegetación y él ve como Gendarmería estaba desde arriba de una lomada que no llega al río y que él dice desde la lomada disparaban y dice distintos proyectiles, hasta nombra balas 9 milímetros. El tema es que, bueno, no dice haber declarado ante la PDH y dice que ese testimonio, por lo menos, él no lo dio. Dos datos más antes de irnos a la pausa. La fiscal pidió el cambio de carátula de desaparición forzada a muerte dudosa, y lo que decíamos recién, el chico de los binoculares, por decirlo de alguna manera, Matías Santana, está a punto de ser declarado en rebeldía en otra causa en la que están imputados por los cortes de ruta. Digamos, hay causas penales que son por haber cortado la ruta. La causa del desalojo. Exactamente, claro, exactamente. Y la resistencia y atentado a la autoridad en ambas ocasiones. Por eso lo están tratando de buscar para que declare como imputado. Y no aparece. No aparece, está por salir un edicto policial, a ver si se da por notificado. Sí. Vamos a la pausa. El juez Geral no sabemos si va a modificar la carátula como pide la fiscal. Es probable que no. Vamos a la tanda. Sí.
Nos pasamos un minuto, le pedimos disculpas al maestro Nelson Castro. Quédense con el juego limpio. Nosotros le decimos hasta mañana. Que descansen. Hasta mañana. Chau. Y esta